Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Estamos aquí en la sesión miércoles de debate. Tenemos un invitado poderoso aquí. Aquí tenemos al pastor Luigi Leonardo y a nuestra hermana Karina Torres. Yo soy el que está presentando esta sesión como de costumbre, y yo sé que Dios hablará a las vidas de aquellos que escuchen lo que hablaremos en esta noche. El tema que tenemos para esta noche es abusadores de la gracia, donde estaremos definiendo y dando el significado de lo que es gracia y de aquellos que abusan de la misma. Y para empezar vamos a estar leyendo una porción de la palabra que se relacione y que por la avalación de la palabra llevemos a cabo este tema. Nuestra hermana Karina va a estar leyendo la porción de la palabra. Amén. Que Dios le bendiga a todos de una manera muy especial. Amén. Vive Cristo para siempre. Vamos a estar tomando la palabra del Señor en la cita de 1 Samuel 13, del 7 en adelante. Amén. Por ser palabra de Dios, la leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Amén. Vamos a dejar al hermano Luigi que esté hablando sobre la definición etimológica de lo que es la gracia, para que así estar entrando ya en lo que es el desarrollo de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Amén. Damos gracias por la palabra que leyó Karina. Amén. Amén. Vamos a dar gracias, Padre. Gracias, Te Jesús. bendecimos en esta hora. Te adoramos. Te damos gracias, Dios. Toda la gloria y toda la honra te Es pertenece. tuya, Dios. Gracias, Padre, por el momento de compartir la palabra. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo Sí, Señor. sea el que ministre, el que traiga, Dios, gracias sobre nosotros, Sí, Señor. para entender tu escritura y lo que tú quieras ministrar en esta noche. Te lo pedimos, Dios. Enséñanos, capacítanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es el tema? Abusadores de la gracia. Abusadores de la gracia. Cuando nosotros hablamos de gracia, la gracia tiene múltiples formas. Sí. Tiene múltiples formas. Porque pues, Dios te puede dar gracia para algo. Dios puede ponerte en gracia. Tú puedes tener gracia delante de los ojos de Dios. Y cuando uno busca la palabra gracia, uno se da cuenta que la terminología de la palabra gracia es aquel favor que tiene un hombre o que recibe un hombre de parte de Dios. O sea, cuando se habla de gracia, se está hablando de que Dios le da un favor al hombre o un regalo al hombre. Es igual que también lo podemos ver por la Biblia, que Abraham, Noé, esos grandes hombres de Dios encontraron y hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Podemos ver a un Estel también, que hallaron gracia delante de la presencia de Dios. Hallar gracia es el favor, como dice nuestro hermano Luigi, es el regalo, es como cuando Dios ya te respalda, porque pone gracia sobre ti para que tú puedas dirigirte hacia una persona y lleves a cabo una asignación o misión que Dios te entrega. Amén. Amén. Entonces, cuando uno se refiere a gracia directamente, dependiendo la forma adecuada en la que se utilice, es la que nosotros la vamos a entender. Por ejemplo,
Dios puede poner gracia sobre un negocio. Sí. La Biblia dice que cuando Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Es decir, que Dios te puede poner en gracia delante de los hombres, te puede poner en gracia en un proyecto, te puede poner en gracia en una misión. Ahora, dentro de ese aspecto entra lo más fuerte aquí. Y es que hay gente que está abusando del favor que Dios tiene con ellos. Están pasando el límite. Exacto. Porque si tú te das cuenta también bíblicamente, José tenía gracia, halló gracia ante los ojos de Potifar, y todo lo que tocaba era próspero. El mismo Jacob también, todo era próspero. El mismo Josué, que todo lo que tocaba la planta de su pie le era por herencia, por heredad. ¿Pero por qué? Porque había una gracia de parte de Dios sobre él. Dice que Jesús vino lleno de gracia también. Y lo más fuerte es cuando una persona tiene gracia, Karina. Por eso yo siempre he hablado de la gracia. Cuando tú tienes gracia en algo, por ejemplo, en lo que estamos haciendo, Dios ha puesto la gracia en nosotros. Que hay personas que nos escuchan, que hay personas que no ven. Hay quizás personas que quieren hacerlo porque entienden que nosotros lo estamos haciendo por algún beneficio y no se dan cuenta que otros se están favoreciendo de lo que hablamos aquí, están recibiendo un alimento, pero es la gracia de Dios. Cuando tú tienes la gracia de Dios, tú te tienes que dejar mover por Dios para tú hacer eso, porque de ser así, Noé nunca hubiera hecho el arca, sino que halló gracia delante de los ojos de Dios y entonces comenzó a hacer lo que Dios le dijo, la asignación y la tarea que Dios le dio y el mandato para él llevar a cabo aquella obra. Exactamente. Amén. Dale, Karina, dale. Amén, sí. A menudo hay algo que mueve a Dios para depositar en ti una gracia. O sea, Amén. Sí. no es simplemente por estar. Hay alguna condición en ti, en tu corazón, en tu interior, que hace mover a Dios para depositar una gracia en ti. Por ejemplo, Vive Cristo para Siempre no es lo mismo que Dios deposite una gracia en una persona que sea, digamos que frívola, maldad, una persona que tenga maldad. Una gente vil, una persona vil, ¿verdad? Que poner gracia en una persona que como que se compadezca de los demás. Exactamente. Es decir, tiene que haber una condición para Dios depositar una gracia. Gracias, exactamente. Claro, ya que eso es un favor gratuito, eso es algo que se da sin merecerlo o sin merecerlo. Sin obligación, merecerlo. exacto, sin merecerlo. No es, ¿cómo decirlo? Es algo que a Dios le place de entregarte esa gracia, porque Dios iba a destruir el mundo con un diluvio y dice que Noé halló gracia ante sus ojos. Sí, ante los ojos de él. Ante los ojos de Dios, oiga qué fuerte. Amén. Ante los ojos del Creador. Ahora, ahí entra algo, ahí entra una parte, que es que la gente no ha comprendido. Dentro de la gracia de Dios, esa múltiple forma hay que conocerla. Por ejemplo, Noé haya gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué Jesús, no halló gracia? ¿por qué? Por su obediencia. Ahora, la obediencia hace que la gracia de Dios, o que Dios halle gracia en ti, o te ponga en gracia. Y la justicia también, porque era un hombre Justicia. temeroso de Dios. Justo. También, era justo. Entonces, lo más fuerte es que hay gente, Ale, que quieren la gracia de Dios, pero no son justos. No son Ahí está el problema. Y la característica de justicia no la tiene todo el mundo. Es decir, que hay una serie de requisitos para tú poder hallar gracia ante los ojos de Dios. Claro como que decía sí. nuestra hermana Karina. Claro que sí. Porque si tú no eres alguien que tiene un buen corazón, que tú no eres sincero, que tú no eres justo, la gracia de Dios lamentablemente no va a estar sobre ti. No va a estar sobre ti. Puede ser la misericordia. Ay. Mira, oye, La oye. misericordia. Sí. Mira, hay algunos que están usando en la misericordia de Dios. No la gracia. Es decir, No, porque gracias. me están diciendo que hay gente que no saben diferenciar una cosa de otra. No. Dicen que yo tengo de que la gracia y es la Y la misericordia. No, y lo fuerte es que Dios está teniendo misericordia de ellos y ellos creen que esa es la gracia de Dios con ellos. Sí. Y ahí es que entra la parte donde abusan de la gracia y hacen ciertas cosas. Ahí, como acabamos de leer, como Karina estaba hablando, ahí viene Saúl y comete un grave error, aun cuando Samuel le dijo que no haga sacrificio, porque el hombre no es sacerdote para hacer eso. ¿Qué hace un bendito hombre siendo asignado para ser rey, que no era rey, Ay, Dios. para ser, haciendo un sacrificio cuando a él no le competía hacer esa asignación? Ahí entra el otro punto. Ahí entró un quebrantamiento de la ley, ¿sabes? Ajá. Violentó. Por eso Dios vino en juicio con él. Exacto. ¿Por qué? Porque él no era sacerdote para hacer sacrificio. Y el primer principio para una gente tener la gracia de Dios es que tenga primero el llamado de eso que va a hacer. Y también la obediencia, porque él desobedeció, se desesperó, él fue puesto a prueba para poder Exactamente. permanecer en el reinado. ¿Por qué?
Porque el hombre no era rey, el hombre era príncipe. Era príncipe. Santo. Él era rey para el pueblo, porque el pueblo lo eligió en su voluntad. Por eso fue que en la voluntad permisiva Dios se lo entregó como rey, pero Dios era el rey de ellos. Wow. Por eso fue que Samuel se sintió mal y dijo, pero no te sientas así, que no fue a ti que te desecharon, fue a mí. Yo soy el hombre yo soy el Dios que lo ha librado de múltiples batallas, y ellos lo están escogiendo a él porque vieron que otras naciones tenían un rey que peleaban por ellos, y Saúl lo que hizo fue un desorden en el reinado. Abusó de la gracia que Dios le había dado y hizo cosas que no debió hacer. Pero mira, ahí entra también lo que es la misericordia de Dios, aparte de la gracia, porque Dios le da otra segunda oportunidad al hombre. Sí. Pero el hombre vuelve y desobedece. El mejor ejemplo para alguien que haya caído de la misericordia, que haya caído de la gracia, que Dios tenga misericordia de esa persona, ten Saúl. Exacto. Es decir, que el que cae de la gracia tiene la oportunidad, la misericordia de arrepentirse. Claro. Sí. Porque tú sabes que él se humilló. Él se humilló y Dios le pone otra asignación, le da otra tarea. De ella que va con Yo Amalek. tengo que decir eso, escuchen esto. Suéltalo. Sabemos que en ese tiempo se usaba lo que era más la ley. Escucha esto, en una ocasión yo predicaba bajo el tema la ley versus la gracia. Quiere decir, la ley te condenaba. Claro. Mira lo que Dios hizo con los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño delante de Dios. ¿Qué Dios hizo? Los mató. No hubo misericordia de Dios ahí. No hubo misericordia de Dios para decirle, vamos a darle una segunda oportunidad. No, Dios no lo mató. En ese tiempo se usaba mucho lo que era, o sea, Dios, tú fallaste, muy difícilmente tener misericordia de ti. Pero hoy en día, estamos en la época de la gracia. De la gracia. Que por gracia somos salvos, no porque no lo merezcamos. Y hoy somos más abusadores que nunca. Sí. Sí. Hoy nosotros practicamos el pecado Deliberadamente. deliberadamente. Ahí es que entra el problema. Pero lo que pasa con los hijos de Aarón es que ellos estaban practicando algo que no se le habían enseñado. Y Dios no iba a pasar por alto eso, porque ya tenían un fuego extraño. Querían hacer descender la presencia de Dios cuando nunca lo iban a hacer, enseñándole mala práctica pagana, por decirlo de esa manera. Sí. Y por eso Dios le terminó. Lo que pasa con Saúl fue la enseñanza que Dios le dio para que el pueblo viera al rey que ellos habían elegido. Exacto. Para que ellos vean por donde el rey lo estaba guiando, que no esperaba la voz de Dios, sino que se desesperaba ante la situación adversa, porque estaban en un momento de guerra y ellos pensaban que el rey lo iba a librar. Y mira lo que hizo: cometió un error, cometió una locura. Hasta el mismo Samuel lo reprendió, lo reprochó, le dijo: ¿y por qué tú hiciste eso? En pocas palabras, cuando yo te dije que me esperara. Porque él no era sacerdote. Abusó de la gracia que Dios le dio y abusó de la gracia del pueblo que lo escogió. Sí. Dos veces. Dos veces. Entonces, hay la misericordia de Dios en el tiempo de la ley, que era como tú hablas ahorita. La misericordia de Dios estaba avalada al conocimiento. Por ejemplo, los hijos de Aarón conocían la Torá, conocían la escritura, conocían la ley que se había establecido. Entonces, ¿por qué Dios tiene misericordia de uno y de otro no? Es una pregunta que mucha gente se hace. No, y es así. Ahora, el conocimiento te da a ti apertura de tener misericordia o no. Por ejemplo, una gente que esté en el mundo que haya cometido un error a esa magnitud y no tenga conocimiento del error que está cometiendo, la misericordia de Dios viene con él. Pero una persona que tenga conocimiento y sabe lo que está haciendo y sabe que está mal y lo sigue haciendo, la misericordia de Dios no va a ir con esa persona. Por ejemplo, viene Abimelech y agarra y se lleva a Sara y se queda con ella. Y dice que vino Dios en sueño y le dijo: hombre muerto eres. Y él no sabía, el hombre no sabía. ¿Qué le dijo Abimelech? Espérate. He hecho esto con mano inocente. Claro. ¿Me va a condenar tú a mí? Porque Abraham le dijo que Él me dijo que era su hermano. ¿Tú me entiendes? No está consciente. Exactamente. El conocimiento hace que la misericordia esté a favor o esté en contra. Sí. Hay mucha gente que sabiendo lo que están haciendo, la misericordia no es con ellos, porque ellos saben que lo que están haciendo está mal. Sí, Donde porque no hay ley, dice la palabra de Dios. No se inculpa de pecado. Pero el detalle, como dice Luigi, ellos eran sacerdotes, ellos oficiaban allí, ellos sabían lo que Dios dijo que se debe de hacer allí. ¿Cómo tú vas a introducir un fuego extraño donde Dios te dijo el verdadero fuego que tú debes que de se llevar, debe de sacrificar, que se debe de sacrificar, del incenso y que se debe de ofrecer, y que se debe de ofrecer, para tú venirme a mí, tú teniendo el conocimiento pleno de lo que yo ya he hablado, lo que yo he escrito? Entonces, como ellos eran alguien que el pueblo le escuchaba, Dios dice: tengo que matarlo.
¿Por qué tengo que matarlo? Porque si el pueblo lo escucha y yo no hago nada, yo no intervengo, ellos van a seguir haciendo lo mismo. ¿Tú me estás entendiendo? Si lo deja que... Claro, porque que el pueblo lo escuchaba, a Aarón lo escuchaban, y a los hijos también, porque estaban ahí, eran sacerdotes. Muy fuerte. Claro, porque es lo mismo cuando hay alguien que lo escuchan. Por ejemplo, si a ti te escuchan, que a Luigi lo escuchan en lo que habla. ¿Qué va a pasar cuando tú cometes un error? Va a venir el superior y te va a bajar línea, te va a bajar raya, porque van a decir, Luigi, pero eso que tú estás haciendo no está bien y la gente se está locando. Tú sabes lo que yo te dije que haga. Y por eso, Dios, ellos, la gracia que tenían, abusaron de ella. Y por eso vino la consecuencia. Mira, fuerte. Entonces, no solamente en esa parte, porque dentro de la administración hay mucha gente que está cometiendo muchos errores. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Jesús vino lleno de gracia, y cuando Jesús estaba creciendo, la Biblia dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres. O sea que la gracia de Jesús era una gracia, primero, para él conquistar, y segundo, para tener el favor. Y hay gente que están abusando de eso. Dios lo ha puesto a ellos en gracia con el pueblo, lo ha puesto en gracia delante de él, y ellos están abusando de esa gracia para beneficiarse. Sí. Económicamente hablando. Mucha gente, y estoy hablando de predicadores, están haciendo eso. Que abusan de la gracia que Dios ha puesto con ellos para el pueblo, para que el pueblo sea desprendido con ellos. Ellos abusan de eso. Es decir, que ahí es que entra la manipulación. La manipulación de ellos. Y por medio del don profético comienzan Manipulan. a manipular, pero tienen la gracia, pero están abusando tanto de la gracia que en cualquier momento se le va. Por eso tuve gente que después andan sin gracia. ¿Y qué fue? Ese fue el pecado que cometió. Escucha el misterio. Abusar de la gracia. Abusar de la gracia es un pecado. ¿Tú sabes? Voy a buscar un texto. Voy a buscar un texto que avala eso que tú estás diciendo. Lo tenía aquí. Primera de Pedro 4:11. Vamos a buscarlo. Tú verás. Y tú verás que a veces la gracia de Dios nos ayuda a nosotros y nosotros abusamos muchas veces de ella. Sí. Primera de Pedro 4:11. Amén. Ahí está. Dice la palabra. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A mi pregunta es, ¿en eso está siendo glorificado Dios? Se están robando la gloria. Se están robando la gracia de Dios. Y la gloria también. Y la gloria también. Está escrito, no está siendo glorificado en una manipulación profética que se está haciendo hoy en día. Otra cosa. Ahí se están exhibiendo ellos. Exactamente. Ahí entra otra parte, por ejemplo, el sobreministrar. Cuando la gracia de Dios viene a un territorio, viene con un poder específico para ministrar. Y hay gente que sobreministran esa gracia y ese poder que le es dado en ese momento. Dios le dijo, hasta aquí llegaste, ellos siguen ministrando. Ahí es que entra la emoción. Porque abusaron de lo que ya se le había delegado. Exactamente. Si usted le dice 1 hora, ministre, no quiera coger 1 hora y media. Y si Dios te mueve a ministrar, Dios te dijo, detente aquí, termina. Hay gente que sobreministra, por hacer ver que Dios lo usa, sobreministra al pueblo y quiere ministrarle a todo el mundo. En una ocasión, hablando con respecto a lo que Luis está diciendo, en una ocasión, abusadores de la gracia. En una ocasión yo estaba predicando. Y Dios me usó en el mensaje para su gloria. Pero sucedió algo. Dios me dijo, antes de yo comenzar a predicar, me dijo en la noche, no le ministre a nadie. Eso es un retiro, no le ministre a nadie. Pero lo más fuerte fue que Dios me puso a prueba. Lo mismo que hizo con Saúl, lo hizo conmigo. Me puso a prueba. Dios me estaba bajando muchas cosas. Dios me estaba revelando cosas de la gente. Y yo dije, bueno, Dios me dijo que no ministre. Yo agarré, di mi mensaje. Cuando di mi mensaje, entregué. La gente se quedó esperando la administración. Pero Dios me dijo que no ministre. Tú sabías que si yo ministraba, ahí iba a abusar de lo que Dios ha delegado a mí. Claro. Sí. Iba a abusar de la gracia y de la confianza que Dios me ha dado y que Dios me tiene para ministrar, porque Dios confía en sus siervos. Pero a veces nosotros abusamos de eso. Pues es lo mismo que un jefe te dé el acceso a su apartamento, a su casa, y tú abuses. Tú dices, no, porque el jefe me trae. Tú puedes entrar, pero no lleves 500 gente. Ay, Dios mío. Mira. Ay. La Biblia dice, compra la verdad y no la venda. Oye, no te está diciendo que la compre con dinero. Te está diciendo que la compre con una reconciliación y con una humillación y un arrepentimiento, pero no la venda.
Mira esto, la Biblia dice en Efesios 2:8, nosotros somos salvos por... Gracias. Pues hay gente que se está lucrando de eso. Uy. Porque O sea, que hay gente que están vendiendo la salvación. ellos no la están ofreciendo, la están vendiendo, porque hasta para predicar necesitan dinero. Sí. Y no estamos diciendo con eso que al hombre de Dios no se puede honrar para que no se malinterprete. Claro. Porque a los profetas se le honraban. Es poner usted un monto, una tarifa de que yo predico por tanto. Cuando usted tiene que dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Yo recibí la salvación por gracia voy a dar la salvación. Vuelvo y repito, no es que usted vaya a un lugar y la gente no lo va a honrar, porque hay gente también que hay que decirlo, que son abusadores de la gracia y que no les gusta honrar al hombre de Dios, teniendo, porque si no tiene, Karina, si no tiene no se va tranquilo. Pero hay gente que son muy concretos. No, que hay gente que teniendo el dinero. Y lo más fuerte de todo, Luigi, y lo más fuerte, Karina, es cuando Dios le dice, honra a mi siervo, porque ellos tienen para honrarlo, pero ellos se quedan con el botín, ellos se quedan con lo que Dios le dijo que le dé al otro. Si Dios le dijo a usted, dele 500 pesos a Karina, dele 1000 a Luigi, entréguelo, porque Dios le va a recompensar. El problema es que abusamos hasta de eso, de que Dios, varón, Dios te sigue usando, pero tú vienes desde aquí, de Santiago, y te vas para Jurumucú a predicar. Y la gente tiene que tener una diferencia, porque ahí usted está abusando del hombre de Dios, que usted no sabe si él se buscó un pasaje prestado para ir a predicar, porque es otra cosa. Yo no le pongo tarifa a nadie para predicar. Usted no me puede dar nada, pero no abuse. Si Dios le dijo a usted que me honre con algo, no abuse, porque también con eso usted está fallando. ¿Usted sabía? Están abusando de la gracia. Claro que sí. Están abusando de la gracia y del poder que se le ha delegado. Es otra cosa, hablando de gracia, que hay gente que abusan del cargo que tienen ministerialmente hablando dentro de la iglesia. Ay, se fue la luz aquí. Porque la palabra abusador es una persona que se aprovecha de la situación y del poder que tiene, claro, para enjuiciar a los demás y que él quede favorecido. Hay mucha gente haciendo eso. Claro. Hay mucha gente dentro de la iglesia. Escucha esto, amigo y hermano, que hay cosas que nosotros hablamos que dentro de la iglesia no se hablan y hay que mencionarlo. ¿Usted sabe para qué? Para que la gente abra los ojos y despierte de las cosas que están pasando. Hay gente que quiere llegar a posiciones simplemente para ellos tener ese poder para pisotear al que está abajo. Es decir, que están como Coré, que Coré quería la posición de Aarón porque él vio el beneficio que había allí. Y no era que Dios no le hablaba, Dios le hablaba. Dios le hablaba, pero que el hombre abusó de la gracia. Ahí es que entra la parte de los abusadores de la gracia. El hombre abusó de la gracia y quiso pasar por el hombre que Dios había constituido ahí, que hubiera puesto, que hubiera elegido, seleccionado y señalado para guiar al pueblo, que era Moisés. ¿Cómo tú te vas a levantar contra el hombre de Dios? Con el hombre que Dios llamó desde el vientre, lo escogió, lo señaló, lo apartó para libertar al pueblo de Israel. Exactamente. ¿Cómo tú te vas a libertar? Porque ese es otro problema. Cuando nos levantamos contra el hombre de Dios. Tú nunca viste a David que se levantó en contra de Saúl. No. Él dijo, líbrame, porque hay momentos donde Dios, yo dije en una ocasión predicando, si Dios lo puso, Dios que lo quite, yo no le voy a poner la mano. No. Y hay gente que no te ponen la mano hasta los pies. Hay gente que te sacan, sin Dios decirte que te saque. Sí, porque hay gente que te sacan porque ellos quieren la posición. David no estaba buscando la posición, David estaba esperando su turno. Espere su turno, porque Dios tiene el turno de cada quien. Dios tiene la temporada de cada quien, el momento de cada quien. Porque el problema es que queremos exhibirnos y no dejar que Dios nos exhiba. Ahí es que entra el problema. Entonces lo que debemos es de lucrar, ¿no, verdad? Pero no de esa manera, no. No de esa manera. O sea, debemos de mantenernos humildes, lucrarnos, te digo que en la palabra. Exacto. Profundizar en la palabra, vivir la palabra. Amén. O sea, esto no lo hacemos con la intención de acusar a nadie, sino de que te restaure, de que despiertes, ¿verdad?, de esta falsa en la cual estás envuelto. Es decir, levántate, todavía tienes tiempo, dice la Biblia. Durante hay vida, hay esperanza. Claro. Por lo tanto, todavía hay tiempo de retractarse, todavía hay tiempo de decir, no, yo voy mal, yo me voy a arreglar. Exacto. Dios mío, perdóname. Irte a la presencia de Dios, humillarte delante de Dios para que no baje el hacha de manera más severa, porque como quiera, toda consecuencia
Toda causa, perdón, trae una consecuencia. Consecuencia. Toda trae una consecuencia. Pero si ya estás dentro de la presencia de Dios, el día que bajes esa hacha, te vas a levantar. ¿Sabes que hay cristianos que todavía no se han podido levantar? Por eso mismo. Están como la alabanza. Yo me caigo, Tú me levantas yo vuelvo y y caigo. tú me levantas. Y va a haber un tiempo en donde no te va a levantar más. Porque Dios está viendo que están pecando deliberadamente. Deliberadamente. Ahí es que yo hablo, y hablábamos anoche, donde Dios tiene que pasarte factura, tiene que haber consecuencias para que tú te reivindiques y te retractes de ese mal que tú estás haciendo y no vuelvas a caer en ese pecado. Porque la gente habla de David. David también abusó de su gracia. Claro está, David abusó, Sí. pero David tenía algo y era que reconocía. Porque el problema está que hay gente que abusan de la gracia, pero no confiesan, no reconocen, no se humillan. Vienen, como uno dice, con lágrimas de cocodrilo, y Dios no está buscando lágrimas de cocodrilo. Dios necesita un arrepentimiento genuino y sincero. Si tú no te arrepientes genuinamente y sinceramente, entonces tú vas a tener problemas. Y es por eso que usted, si usted cayó y está en ese carril, vuelva a la senda antigua, vuelva al principio, vuelva al origen, vuelva de donde usted salió. Porque si usted sabe que usted salió y Dios lo sacó de un lugar peligroso y lo restauró, vuelva al principio de donde Dios lo puso. No quiera abusar más de la cuenta de lo que Dios ha hecho con usted. Dice un proverbio, voy a parafrasearlo porque no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice un proverbio que Dios está con el que con el que reconoce el pecado. No con aquel, 28:13. creo que sí. Proverbios O sea, 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. no Más prosperará. que él se confiese y la parte, alcanzará Alcanzará misericordia. misericordia. Es decir, todavía hay tiempo. Reconoce tu pecado, reconoce tu falta para que seamos una iglesia de poder como antes. No de pantomima. Escuche Ay, esto. no de drama. No de drama. Ni teatro. Tanto drama. Mira, yo veo tanto drama en los altares que me da grima. Yo quisiera como irme directamente porque no estoy acostumbrada a irme de la actividad antes de que se acabe. No me gusta. Y estos Yo cultos de que lugares discoteca, que parecen discotecas, de que la luz Ay, no. Abusadora de la gracia. están No se meta abusando. ahí. ¿Dónde está? Ahí están metiendo un poco extraño. ¿Dónde la Biblia enseña eso? Pero ahí están metiendo, ahí hay un poco extraño. ¿Qué me está pasando? Que tú no diferencias si es una discoteca que tú estás ahí y tú ni sabes. Yo estoy segura que todos los hermanos que están ahí se recuerdan, wow, cuando yo iba a la discoteca. De que la Y la este lucecita mismo la prende, ambiente. le dan vuelta y cambia rojo, amarillo, blanco, azul. ¿Qué es lo que está pasando? Y que los efectos, dicho. Entonces yo creo que no debemos de abusar de esa ¿Dónde gracia. está Dios ahí? Y no, yo creo que debemos de no abusar de esa gracia y de caminar conforme a los estatutos y a los mandamientos que Dios establece, porque cuando uno abusa de la gracia, va a llegar un momento en que el mismo Dios te va a tronchar el camino. ¿Tú sabes cuando Dios troncha el camino? ¿Tú sabes cuando Dios se pone enfrente de alguien? Dios mismo contrarrestando a esa persona, cuando esa persona no quiere tratar de hacer las cosas conforme a como Dios la tiene establecida en la palabra. Entonces, mucha gente por la posición, mucha gente por el cargo en donde ellos se encuentran, por cómo ellos descuellan a las alturas, Dios mismo tiene que quitarlo a veces de la posición, porque están abusando no solamente de la gracia de Dios, sino del favor y de la gracia que tienen con el pueblo. Exacto. Hermano. Entonces, ¿cómo es posible que yo como líder, que yo como ministro de Dios, no camine conforme a la multiforme gracia que Dios tiene y voy a pasar los límites? Eso es como dijo Pablo, eso no es lícito. No es lícito. No es lícito hacer eso, porque Dios tiene su parámetro. Hay cosas que Dios tiene establecidas. Si yo violento eso, estoy violentando la gracia que se me está dando para yo ministrar en eso. Pero ahí entra, con respecto a lo que estamos hablando de la lucecita, de los fuegos extraños, ahí es que abusan de la gracia, porque entra el punto donde están justificando lo que están haciendo. Me voy a explicar. Sí. Hay gente que dicen, pero Dios me usa a mí, a ti no te está usando. Hay que tener cuenta, ahí es que yo siempre me pongo chivo, como decimos dominicanamente. Me pongo moca. ¿Por qué?
Porque hay momentos donde tú crees que Dios que te está usando, pero también el enemigo usa a los hijos de desobediencia. Y si esa persona está en desobediencia y el enemigo lo está usando, ahí es que tú tienes que autoanalizarte y ver si es Dios, porque se justifica. Él lo está diciendo porque no es él que lo está haciendo. No, es que la Biblia no me enseña eso. ¿Dónde la Biblia registra eso? ¿Dónde la Biblia habla de eso? Porque ellos hacen ese tipo de cosas y ese tipo de eventos para jalar multitudes. Sí, sí. Y mira, te voy a decir algo más fuerte ahora. Sí, porque ahorita te ven en un escenario así, dicen, pero eso no es lo que estaba hablando. El detalle es que yo voy a ir, pero yo voy a ir con un mensaje, el mensaje que Dios me dé. Yo no voy a cambiar mensaje. Si Dios me dice habla de eso, ahí se va un corre-corre. Sí, porque hay momentos donde la gente, cuando no está en el escenario, habla de eso, porque como decía nuestra hermana Karina, no estamos atacando a nadie, no estamos tirando puya, solamente estamos hablando cosas con respeto y concerniente a lo que estamos diciendo de los abusadores de la gracia. Abusan de la gracia porque ven que Dios lo usa, no que Dios me está usando. Está bien, pero Jesucristo, la Biblia habla y enseña en Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor, porque va a llegar un momento que tú vas a decir que yo echaba fuera demonios. Y cuando Dios te diga, y tú prendías la lucecita ya también. ¿Y qué tú vas a decir entonces cuando Jesucristo te diga eso? Cuidado, mi hermano, que van a decir dónde en la Biblia dice eso. Exactamente. Eso es lo que van a decir, dónde dice la Biblia. Y que tú no veías eso 15 años atrás. ¿Dónde tú veías eso, Luis? En la iglesia. Y las almas que venían al camino, aún sin esa pantomima. Porque que ahora lo que falta es poder de Dios. Lo que pasa es que aquí se necesita algo. Dentro de ese ambiente la Biblia dice que los discípulos tenían la gracia con el pueblo. O sea, tenían el favor del pueblo, y porque tenían el favor del pueblo, esa gente donde llegaban, las almas eran tocadas por el poder de Dios. Ahora, ¿cómo el poder de Dios se va a mover en un lugar si en ese lugar no se está ministrando conforme a la gracia que Dios dejó en la palabra? Por ejemplo, esa gracia que los discípulos tenían, que tenían la gracia de Dios tan fuerte y tenían el favor del pueblo, eso era lo que impactaba a la gente. Claro. En este tiempo, ¿por qué tú crees que no se ve ese impacto? Porque ahora nosotros queremos atraer las almas con métodos, con dramas. Es ahí que entra el problema. Y no estamos usando la gracia y el favor del Espíritu, que es lo que hace que la gente sea atraída a Jesús. De eso iba a hablar. Por eso te hablo que hace falta poder. Porque el poder es una atracción, pero el poder de Dios es lo que te digo. No que tú quieras de que manipular a la gente, envolver a la gente, porque hay gente que dicen de que no, vamos a hacer pantomima y drama porque a los jóvenes les gusta. No es eso. El poder de Dios es el que tiene que convencerlo. El Espíritu Santo es el que tiene que cautivarlo, que atraparlo, que atraerlo a sí mismo. No una pantomima, porque el detalle es que con pantomima, lamentablemente, usted cree que usted lo tiene envuelto, pero cuando venga la tempestad, ¿a dónde usted va? Dele Biblia. Exactamente. Mira, justamente yo iba a hablar acerca de eso, de que estamos buscando métodos equivocados, métodos erróneos. ¿Sabes? Porque la Biblia nos manda, o más bien nos instruye, lo que debemos de hacer. Claro. A favor de las almas. Claro. Parece que nadie lee Isaías 53. Dios mío. Entonces estamos obviando lo obvio, lo que sí funcionaba, lo que sí daba. Por algo que no funciona. Por algo que no funciona. O por algo que funciona, mi hermano, para traerla, pero no para mantenerla. Pero no para salvarla. No para salvarla. Porque mira aquí, ok. Nosotros somos, vive Cristo para siempre. Según Hebreo, nosotros venimos siendo como soldados, ¿verdad? Embajadores. Sí. Embajadores. También nos caracteriza como atletas que Sí. corren, pero que tienen que correr legítimamente. Exacto. Ahora bien, nosotros como guerreros vamos y nos equipamos en lugares equivocados. Imagínate que David se hubiese ido con la armadura de Saúl a matar a Goliat. David, que cuando se puso eso tambaleó de todas formas. Espérate, que yo no sé con esto, no. Buscó lo que sí le funcionaba. Buscó su onda, una cuanta piedra, por aquí me queda más cerca, y le funcionó. Entonces, ese método se ve anticuado, marico, pero le funcionó. Claro. ¿Por qué? Porque llevaba el Espíritu Santo de Dios. Él dijo, en el nombre de Jesús, digo, en el nombre del Señor, En nombre de Dios. yo vengo contra ti. Aunque tú vengas contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y lo mató y resultó. Entonces nosotros nos estamos equipando en lugares equivocados. ¿Sabe por qué? Porque nos es más fácil ir, buscar métodos que atraigan a los jóvenes como que les gusta,
que ir a la presencia de Dios y meternos 3 días de ayuno y Para oración por ese conquistar. joven. El detalle es que están cambiando las estrategias, Dios mío. Porque no es que hay tú no mucha cambies la gente- estrategia, pero de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra. Exactamente. Porque no es que tú puedes cambiar la estrategia, pero no las herramientas. Sí, porque tú puedes tener una estrategia. Bueno, vamos a evangelizar de esta forma y de esta forma, pero con la palabra. Exacto. No me saques las herramientas que ya están en la palabra establecida, que son las que van a convencer por medio del Espíritu Santo a aquellos que te escuchen. Y por eso es que vemos. Entonces va a poner bueno, señores. Aquí hay muchas cosas que hablar. Porque si tú ves a Sansón tenía la gracia de Dios, mató muchísimo filisteos. Pero ¿qué pasó con él? Después, abusó de la gracia. Hizo cosas en contra de la voluntad de Dios cuando Dios le decía no camine por ahí. Ahí este hombre se inclinó a sus deseos, a sus sentimientos, a sus emociones, en vez de caminar como Dios le estaba diciendo, para él libertar al pueblo de la cautividad que estaban viviendo. Amén. Es increíble, pero Sansón entró en la visión después que le sacaron los ojos. Volvió a la visión porque él tenía la visión. Pero cuando tú tienes la visión y tú tienes una inclinación hacia tus propios deseos, hay problemas. Porque ya tú no vas a caminar en la voluntad y en la dirección de Dios, sino en tu propia voluntad. Porque él tenía la visión. Porque de no tener la visión, él no vuelve a la visión. Es decir, que como él tenía la visión, él dijo ya, yo estoy listo, yo estoy muerto casi mente, yo estoy preso, tengo los ojos sacados. Pero mira lo que Dios permitió, porque por causa de la desobediencia, por causa de abusar de la gracia que se le había asignado para ese territorio, para ese lugar, ese escenario en el que él se encontraba, de él poder librar una guerra, librar una batalla y que el pueblo sea libre de la opresión que estaba viviendo. Así es. Que para eso era su llamado. Ese era el llamado, pero él se inclinó a Dalila, se inclinó a estar buscando mujeres que Dios le dijo que no busque. Sí. Pues no era lícito entrar con un pueblo enemigo. Una mujer de un pueblo enemigo, eso no era lícito. Por eso fue que después lo vendieron. Menos Filistea. Por eso fue que lo vendieron. ¿Cuánta guerra con los filisteos no hubo? Por eso fue que lo vendieron. Porque cuando usted abusa de la gracia va a tener consecuencias. Si no, pregúnteselo a David. Sí. David se metió con Betsabé. Pero lo más fuerte de eso es que manda a matar a Urías, a un hombre justo, a un hombre que tiene la gracia. Porque el hombre tenía la gracia. Incluso cuando David embaraza a Betsabé, él lo manda a llamar para que se vaya a su casa. Pero el hombre está pensando en lo que están peleando. Dice, no, es que no es justo que, en pocas palabras, no es justo que yo me vaya a mi casa y yo tenga a mis amigos allá peleando. ¿Qué hizo David? Lo puso al frente. El arca de Dios ahí solo, o sea, porque todo el mundo estaba en la guerra. Había poca gente ahí en el reino. Y el arca de Dios, su rey solo y el rey haciendo y deshaciendo. Ahí donde yo entro, mira, David también era un abusador de la gracia. Dios mío, o sea, no quisiste matar a Saúl teniendo la oportunidad, ¿verdad? Que te estaba haciendo algo, ¿verdad? Estaba en contra tuya, estaba buscando tu vida, pero si a este pobre infeliz. Por eso es que la sentencia que Dios le bajó, oye, yo me gozo con eso. Yo me gozo. La espada nunca se fue de su casa. No se iba a apartar de No eso. se iba a apartar de su casa. Y mira lo que aconteció con Absalón, el hijo de él. Ese juicio vino por él matar a un hombre que tenía gracia. ¿Usted sabía? Claro, la gracia daba poder. Ese hombre tenía gracia en la guerra. Sí, tenía gracia. Era justo. El hombre era un vencedor. Entonces, Dios tuvo que mandar ese juicio a David por causa de que le había quitado la vida a un hombre. No solo la vida, sino que sobrepasó los límites. Exterminó a ese hombre quitándole la gracia y quedándose con su esposa. Ahora, mira otra cosa. A veces hay gente no es que abusan, hay gente que no es que abusan de la gracia. Hay otros que ni gracia tienen. Wow. Por eso no pueden abusar porque ni eso tienen todavía, por ejemplo, en el sentido de la asignación de por qué, mire, amigo, vecino, hermano que no está escuchando, ¿por qué hay tanta gente fracasando en el ministerio? ¿Por qué hay tanta gente derrotada en el ministerio? Porque están haciendo las cosas sin el favor de Dios.
La gracia de Dios es el favor que Él tiene con nosotros. Entonces, cuando tú tienes el favor de Dios, eso es lo que te indica que todo te va a salir bien. Cuando tú tienes el favor de Dios, es lo que te indica que cuando tú trabajes habrá crecimiento. Cuando tú tienes el favor de Dios, es lo que te indica que cuando tú camines por donde Dios te ha mandado, va a ver el resultado. Cuando tú tienes el favor de Dios, tú vas a ver tus frutos crecer. ¿Sabes por qué hay gente que no ni ven sus frutos crecer? ¿Sabes por qué hay gente que ni siquiera espiritualmente han crecido? ¿Sabes por qué hay gente que ni siquiera han visto desarrollo en lo que ellos hacen? Porque la gracia de Dios, el favor de Dios no está con ellos. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha mandado a ellos a hacer eso. Exacto. Lo que pasó con Saúl, Dios mandó a Saúl a hacer sacrificio. De ninguna manera. El hombre no era apto para eso. Como no era apto, pues el favor de Dios no lo acompañó. Entonces, hace mucha gente fracasando. Porque Dios le dice, porque el Espíritu Santo le dice a Pablo, no me entre a Asia. El hombre tenía gracia, sí. Pero aunque tenga gracia, si el favor de Dios y la voz de Dios te dice que no vaya, porque no va a ir contigo el favor de Dios. Claro, aunque la gracia esté contigo. Y que ahí entra la parte donde ese lugar y ese territorio no le fue asignado. A él no le fue asignado. Hay gente que quieren entrar a lugares que no le son asignados. Porque ahorita yo hacía una nota, un apunte, donde yo hablaba cuando tú entras a puertas que Dios no te ha dicho que entres. Exactamente. Dios en una ocasión me dijo, vale, no se puede entrar a toda puerta porque hasta el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, abre puertas. Que usted debe de entender, usted debe de buscar la dirección de Dios, porque cuando usted se dirige a una ciudad, usted sabe que usted se va a enfrentar a un principado que gobierne esa ciudad. Y si usted no tiene la gracia de Dios, aunque usted la tenga, usted rompe los parámetros, usted rompe los límites y se va en contra de la voluntad de Dios, que Dios le dijo que no vaya por ahí, usted va a tener problemas. Por eso hay gente que vienen destruidos de guerra. Señor, pero yo tengo tu gracia, me abandonaste. Dios no te abandonó. Lo que pasa fue que tú caminaste sin la gracia. Es como, por ejemplo, ejemplo, fue sin el favor. O sea, en una ocasión me parece que fue José Fon que predicaba y decía, no traspasen los linderos. O sea, hay gente que se meten en terreno donde Dios que no lo ha mandado. Salen de ahí molidos. Tú ves que hay gente que hasta los brujos te temen cuando tú llegas, porque ellos ven a Cristo reflejado en ti, ven la gracia de Dios sobre ti, dicen, espérate, este no es igual, este no es un humano más de lo que yo veo a diario aquí, de estos cristianos que muchas veces, que en vez de nosotros temerle a ellos no temen a nosotros. Ellos ven el carácter de Dios formado en ti, ellos ven la gracia, ellos ven la gloria, la presencia que tú cargas. Ellos dicen, es que por ahí no puedo hacerle nada a este hombre, no puedo hacerle nada a esta mujer, porque la gracia va contigo. ¿Por qué Moisés le dice, si tu presencia conmigo no va? Es porque la gracia de Dios que está diciéndole, si tu gracia no va conmigo, yo no voy a tener favor con este pueblo. Porque este es un pueblo rebelde. Le doy a servicio. ¿Y qué voy a hacer yo con este pueblo si yo no tengo el favor de Dios? Dolor de cabeza me van a dar. Por eso, si usted no camina por la gracia de Dios, de nada le sirve a usted caminar por un lugar que Dios no lo ha enviado. Así es. ¿Qué vio Goliat en David? La gracia. ¿Qué estaba viendo? Y la presencia. La gracia del favor de Dios estaba con él. ¿Por qué tú crees que Goliat? Lo que pasa es que la gente mira, él hizo literal. Sí, y la guerra que hubo de palabras. No vieron la guerra espiritual que hubo ahí de palabras. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Goliat? Hasta lo maldito. Maldecir a David por sus dioses. Porque él sabía que cuando hay una guerra de palabras y tú no contrarrestas una maldición que se te manda y tú no la contrarrestas con palabras, esa maldición puede caerte. Entonces por eso es que David responde de esa manera. Y le dijo, hoy te voy a comer yo como pan a ti, en pocas palabras. Entonces por eso es que David responde, porque David sabía que el tipo vino maldiciéndolo por sus dioses. Y poseído. Para que la maldición caiga sobre David, para él poder vencerlo. Porque él sabía, Goliat sabía, que si la maldición caía sobre David, el favor de Dios se iba a ir. Claro, ¿por qué ellos le temían? ¿Por qué Saúl y sus hombres corrían de él? Porque no sabían enfrentar una guerra espiritual. No sabían. Una, perdieron el favor. Perdieron la gracia. Por el miedo. Número 2. Y la desobediencia trajo la consecuencia de que ellos no pudieran vencerlo. Porque si Saúl lo vencía, tú sabías que iba a ganarse el favor del poder. Claro. Se fue la luz aquí. Claro que sí. Por ende, Dios le quitó todo eso. Él mejor entró en un temor. Y tuvo Dios que seleccionar a David para entonces posicionarlo en el reinado y ganarse el favor del pueblo para en el momento de que él vaya a gobernar. Ya la gente, ¿por qué? ¿Por qué pasó que dijeron, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000? Es que veían la gracia de Dios en David ya.
Ellos decían, es que este tiene que ser rey de nosotros. Este es el rey que nosotros estábamos buscando, el rey que podía, porque David fue el único que juntó las 12 tribus. Wow. En la temporada de David se le llamó el siglo de oro. El único rey que pudo ver a Jerusalén como la capital de Israel fue David. El único. Se le llamó el siglo de oro. Por eso mismo, por la gracia que Dios había puesto en David. Porque el rey que Dios había escogido había sido David. No Saúl. Saúl lo escogió el pueblo. Dios escogió a David. Y entonces ahí entra el punto importante. Cuando Dios te escoge, pone favor y gracia sobre ti. Entonces, por eso es que tú necesitas primero tener el llamado de Dios para hacer cualquier cosa. Para que el favor de Dios te acompañe. Pues hay mucha gente siendo profeta sin el favor de Dios. Siendo evangelista sin el favor de Dios. Siendo pastores sin el favor de Dios. La gracia de Dios no te ha enviado a ese asunto. Sigue siendo lo que tú estás haciendo. Sigue sirviendo. No todos son predicadores. No todos son profetas. No todos son pastores. No todos son evangelistas. No todos son maestros. Entonces la gente quiere estar en la posición equivocada. Por eso la gracia de Dios no lo acompaña. Es así como dice Luis. Y por eso tuve gente que, por un ejemplo, tienen tanto la gracia de Dios que hay gente que no escuchan mensajes y se sientan a escucharlo. Sí. Es fulano que va a predicar. Me siento 4 horas, ahí estoy aquí todavía. Pero hay otros que no tienen esa gracia de parte de Dios. Y cuando habla la gente se cansa. Sí. La gente se va. ¿Por qué? Porque cuando hay gracia, la hora van a pasar y a pasar y la gente no se va a cansar de escuchar lo que tú estás hablando. Sí. Y también entra la condición de que no se paren a escuchar lo que se está hablando, porque por un mal sentimiento también. Claro. Por un mal sentimiento, sea que esa persona o que ese público tiene en contra de ti. Claro. O sea, no se paren a escucharte. Eso ahí entra lo que el mal testimonio también. El mal testimonio. Porque una gente que tenga mal testimonio lo que va a decir ese. Pero cuando va otro que tiene la gracia, van de una vez. Y ahí es que entra la diferencia, que la gente ve y dice, pero conmigo no viene, pero tú tienes que revisarte. Otro de los hombres que también cometió un error fuerte fue Giesi. Cuando vino cuando Naamán le estaba dando a Eliseo la ofrenda y no la quiso coger. No pierda la gracia por una plata, no pierda la gracia por un botín, no pierda la gracia por algo que el profeta está desechando. Si el profeta lo está desechando, es porque el profeta sabe que le están comprando. Claro. Por eso él no quiso coger la ofrenda. Pero vino Giesi y se ganó la lepra de Naamán. ¿Por qué? Por estar cogiendo una ofrenda que no le correspondía. Ay. Ahí él abusó de la gracia y de la confianza también. Porque tú sabías que a quien le iban a hacer pasado ese manto era Giesi, pero Giesi no honró el manto, no honró al profeta. Él lo deshonró tomando una ofrenda que no le correspondía. Y para el colmo de males, como dicen, le miente. Y no estaba mi corazón puesto delante de ti cuando tú estabas ya recibiéndola. ¿Tú me entiendes? No trate de engañar a un profeta, no trate de engañar al vidente de Dios, no trate de engañar a quien Dios ha posicionado, al que Dios ha escogido. Porque es que Dios le va a revelar las cosas. Dios le va a decir tarde o temprano. Tú crees que tú lo estás engañando, tú puedes engañarlo en su humanidad, pero cuando él se mete en el secreto con Dios, Dios le va a revelar lo que está pasando. Porque Giesi pensó que se iba a salir con la suya. No, yo voy a buscar eso. Y para el colmo, habla el nombre de Eliseo, Luis. Pero qué bárbaro. Wow. Qué abusador, sí, porque eso fue lo fuerte. Abusador. Es un abusadorzazo. Porque como él habla de que no, que fue Luigi que me mandó a buscar la ofrenda a Karina. Eso fue lo que pasó también. Por eso la lepra de Naamán cayó sobre él. Porque este hombre habló una mentira para obtener el favor de Naamán. Para obtener la ofrenda. Porque no le iba a soltar la ofrenda así por así. Pero él sabía que él era el criado, que él era el que andaba con Eliseo. ¿Me entiendes? El acompañante. Bueno, si él dijo que se la mande, después que dijo que no, él puede cambiar de opinión, como a dársela. Pero mintió. Y le mintió 2 veces. Le mintió a Naamán y le mintió a Eliseo. No abuses de la gracia, porque el abuso de la gracia te puede traer consecuencias. Y como hablábamos ahorita también, va a llegar un tiempo que puedes caer por eso mismo y no te vas a levantar. Así es. ¿Por qué? Y no porque Dios no quiera levantarlo. Claro que no.
es porque ya llega a una condición que hay una decisión su también. propia conciencia y su propio corazón lo acusan. Exacto, ahí entra la acusación. Entra un sentimiento de culpabilidad que ya esa persona no puede levantarse aunque quiera. Porque Igual. ya ha caído tanto Exacto. el pecado y de la gracia de Dios, que ese ya yo no tengo oportunidad de levantarme. Es igual que el mismo Judas. El mismo Judas estaba con Jesús. Abusó de la gracia estando con el maestro. Está bien que había uno que tenía que entregarlo. Hemos hablado de eso. Pero él abusó de una gracia. Porque él sabiendo que Jesús le dio el chance de participar en el ministerio, abusa de la gracia. Porque él lo que quería era ganarse esa moneda sabiendo que Jesús era justo, entregarlo pensando que por la ley lo iban a soltar, pero lo estaban buscando para prenderlo. Tú sabías que no lo iban a soltar, por eso él dijo, he entregado sangre inocente. Vino un arrepentimiento, pero también vino el cargo de conciencia. Sí, eso fue lo que lo El cargo de conciencia vino, la culpabilidad que él sintió a entregar a Jesús. Y él dijo, ya, yo no puedo más con mi vida, me la voy a quitar la vida. El cargo de conciencia lo mató. Lo mató por completo. Por eso es que hay tanta gente en depresión dentro de la iglesia. Ya cayeron tanto de la gracia y no se pueden levantar, que ya están atendiendo. No, y lo más fuerte es cuando tú tienes el favor de Dios y ya tú sientes que el favor de Dios se te fue. Ahí es que tú comienzas a llorar. Ahí es que tú comienzas a pedir. Pero que Dios tiene que haber un arrepentimiento muy genuino y muy sincero. ¿Qué pasó con David? David se inclinó. David se humilló. Ay, no mate a mi hijo, no mate a mi hijo. El hijo de Betsabé. Sí. Y Dios lo terminó matando. Ya ahora Como 7 días fue que duró ahí, en ayuno y oración, sin comer nada. Pero que hay gente que quieren durar, por ejemplo, 2 minutos, 1 hora, pidiendo perdón. Una, a veces para hacer lo mismo. Y número 2, mañana nos siguen humillados. Y Dios necesita un arrepentimiento genuino. Así que no abuses de la gracia. Porque si abusas de la gracia, eso te va a traer una desgracia, te va a traer una consecuencia. Y quizás tú no te vas a poder levantar ni en el ministerio, ni como hombre y mujer de Dios. Por eso te estamos haciendo un llamado. Es una voz de alerta para que tú entiendas que debes de levantar. Que no abuses, no pases los linderos, no traces los límites que Dios ha establecido para ti. Si Dios te dice, no entre aquí, haz como Pablo, busca la dirección. Y entra donde el Espíritu te esté guiando. Déjate guiar de Él, porque la gracia en todo tiempo te va a dar victoria. Así es. Si tú tienes el favor de Dios, te va a dar victoria. Por eso hay gente, Luigi, que dicen pero ¿y cómo es que David ganaba tanta batalla? Es que David se dejaba guiar. Así ¿Por qué es. no se llevaba que era el ungido? Que fue llamado y que fue cogido. Porque ese es el problema de hoy en día. No, que yo soy llamado, yo soy el ungido, el reverendo, el pastorado, el pastor, el patriarca, yo soy el sacerdote, yo soy el mayordomo, yo soy el profeta. No te lleves de eso. Si la gracia de Dios no va contigo, no vayas. Porque tú vas solo, no vas con un respaldo. ¿Por qué Eliseo le dijo, Señor, abre los ojos a Eliseo para que él vea con quién estamos nosotros? No estamos solos. Yo tengo la gracia de Dios y como tengo la gracia, tengo la cobertura. O si no, pregúntale a Job. Job tenía gracia delante de los ojos de Dios. Por ende, como Job tenía gracia, le quitaron todo. Pero eso fue una prueba para Dios poder revelarse. Y usted debe de entender que si la gracia está con usted, Satanás puede zarandearlo, pero la presencia de Dios y el Espíritu Santo le va a dar la cobertura que usted necesita, la fortaleza, para que usted resista y pueda aguantar en el día malo. Amén. Así es. Así es. Y ya esas personas que sienten que no se pueden levantar más, volvemos y repetimos, durante esta vida hay esperanza. Levántese, humíllese delante de Dios. Reconozca su pecado. Reconozca su pecado. Todos hemos fallado aquí, Karina. Todos. Así es. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos inclinados delante de la presencia de Dios. Porque qué lindo cuando tú tienes la gracia. La gente te mira, Luis, y dice, wow, pero es que porta algo lindo de Dios. Hasta los que no son cristianos, es que porta algo muy lindo de Dios. Oye, tú tienes una gracia. La gente sonríe cuando te ve porque eso lo hace la gracia de Dios. No hay nada más fuerte que la gracia de Dios. Es así. Cuando tú tienes gracia, tú atraes las cosas. La gente te quiere, la gente te acapara, la gente te dice, ven, vamos para mi casa, ven, Karina, vamos para mi casa, vamos a hacer un compartir. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre ti.
Era lo mismo que pasaba con Jacob. ¿Por qué el yerno no lo quería dejar ir? ¿Por qué su suegro no lo quería dejar ir? Por eso mismo. Le estaba dando mucha ganancia. Porque tenía gracia. Todo lo que tocaba era próspero. Así es. Decir que para una gente ser prosperado necesita la gracia de Dios. Claro, Luigi. La gracia de Dios te va a bendecir. Te va a bendecir. Porque tú puedes entrar en un lugar, una tierra seca y árida, en un desierto, y Dios te va a hacer prosperar allí. Es así. ¿Cuántos años tuvo que durar Jacob para ver eso? Siendo procesado. ¿Tú me entiendes? 20 años. 7 por Raquel, 7 por Lea y 6 trabajándole para que le den lo que a él le correspondía. Ajá, sí, porque había que... Sí. Le correspondía la parte de los bienes, pero él tenía que durar 6 años. Exacto, es como decir su liquidación. Su liquidación. Pero Sí. en el buen dominicano. Ay, te voy a decir algo, hay gente que la está liquidando ahora mismo al reino de los cielos. Claro, ¿Tú sabes cómo? ¿Quieres que te diga? La están mandando a buscar para que no se pierdan de la gracia. Sí. exacto. La están liquidando. Dios sabe, para que no se pierda. Claro. Déjame mandar a buscar mejor, para que no se vaya a perder. Porque Dios cuando sabe. una gente cae de la gracia, Luigi, entra lo que es esa tristeza. Porque tú sabes lo lindo cuando la gente dice, es que porta una gracia muy fina, una gracia muy linda. Pero cuando ya tú no tienes gracia, hasta el brillo se te va. Tú no espejeas, tú no te ves hermoso. Por eso hay gente que lo están buscando para quitarle la gracia. Yo creo que gustan. Ay. No es que tú gustas, es que la gracia de Dios está sobre ti. Por eso tú ves que si tú eres hombre, hay mujeres que se te tiran. Y si tú eres mujer, tú ves que hay hombres que se te tiran. Es quitarte la gracia que quiere el enemigo. Porque él sabe que sin gracia se fue la cobertura y se fue todo. Pero cuando el favor y la gracia de Dios está sobre ti, él no te puede tocar. No puede hacer más nada de lo que Dios le ha permitido para tu vida y para mi vida. Por eso usted debe de entender que usted debe de humillarse, reconocer, y por nada del mundo pierda la gracia de Dios. Perder la gracia de Dios como estar muerto en esta tierra ya. Ay, sí. Caminar como un zombie, un sonámbulo, una gente sin presencia, una gente sin gloria. Y que tú ya no escuchas a Dios, porque eso era lo que pasaba con Saúl. Que Saúl escuchaba el viento y él pensaba que estaba escuchando a Dios, pero la gracia hace rato se le hubiera ido. Cuando la gracia se te va, tú crees que Dios es que te está hablando. Por eso tuvo que ir a donde la divina, de Endor. ¿Por qué? Porque no escuchaba a Dios ni por Urí ni por Tumí. ¿Por qué? Porque perdió la gracia. ¿Por qué? Por su desobediencia. Muy fuerte. Si tú obedeces la voz de Dios, la gracia de Dios permanecerá en ti. Hay algo fuerte ahí, porque esto es lo último que voy a decir ya. Di el leproso, ¿y cuánto se devolvió a dar gracia? Un solo. ¿Sabía usted que la gracia de Dios quedó sobre ese? Claro. Porque ese fue el único que volvió a dar Y gracia recibió la salvación. y recibió salvación. Y no solamente por eso, sino porque, mira, el hombre era samaritano, los otros eran judíos. Conforme a la ley de Moisés, un leproso cuando era limpio tenía que ir al templo Sí, ya me a presentar una ofrenda por su limpieza al sacerdote. Es decir, que ¿sabe qué hicieron los nueve? En vez de ir a dar gracias a Jesús por haber sido limpio, fueron a donde los sacerdotes. Y el samaritano dijo que no fueron los sacerdotes que me sanaron, Exacto. fue el Hijo de Dios. Por eso fue donde Jesús a dar gracias Da gracia. por la sanidad que había hecho. Y Jesús por eso le dijo, nosotros estamos bien. Y nosotros, ¿dónde No, estamos? ¿dónde están? Donde el sacerdote. Porque ellos entendían, los judíos entendían que un samaritano tampoco podía mezclarse con ellos. Pero mientras estaban leprosos estaban juntos. Y Jesús dijo, ¿cómo se devolvió él? Pues la gracia de Dios y el favor de Dios será con él solo. ¿Me entiendes? Es decir, los otros fueron unos desgraciados malagradecidos. Recibieron la gracia del milagro, pero son unos desgraciados. Sí, porque la gente cree, oye, que esa palabra es dura de que desgraciado. Desgraciado No, es una gente que que no no tenga tiene gracia. ¿La gracia? Usted no tiene gracia, usted es un desgraciado. Pero Usted sin gracia. procuro buscar la gracia de Dios y ir delante de Dios a dar gracias por lo que Él ha hecho por usted y no vaya delante de los hombres. Eso va Dios también quiere para los gracia. amigos. Claro que sí. Para todo el mundo Los eso amigos aplica. que hay Claro. veces que Dios piden algo delante de Dios se lo concede. O por ejemplo, están en cama. Ay, Dios mío, levántame de aquí, yo te voy a Exacto. servir, yo esto, yo lo otro. Pero una vez que Dios lo levanta, ni siquiera van a la iglesia a dar gracias. Se olvidan, Nada. se olvidan de O Dios. humillarse delante de Dios, como Nada. wow, Dios mío, gracias por todo. Cuando digo ir a la iglesia a dar gracias, no es de que, no quiero decir de que ir donde el pastor, No. sino ir a la iglesia, Delante gozar de su Dios. culto, A ser delante de agradecido Dios, con Dios. ser agradecido con Dios. Es más, si fuera otra persona dijera, bueno, yo me voy a proponer ahora de venir a la iglesia
aunque sea una vez por semana. Y algún día se convierte porque de lo hoy viene la fe y de la fe el arrepentimiento. Exactamente. Pero no son tan mal agradecidos que ni se pasan por la iglesia a escuchar palabra de Dios. Y lo que hacen es que se van con un brujo. Ni siquiera se van delante de Dios, no se van delante de un demonio a presentar, a dar gracia o a hacer un arroz con leche, regalo en el pueblo. Y eso es lo que se pone. Es decir, que eso es lo que le está pasando a la gente. Ahí pasa, Karina, como dice Luigi, que en vez de darle la gracia a Dios, a Jesús, que fue que lo sanó, se fueron donde el sacerdote. Los sacerdotes fueron otros, que no es el sacerdote que estaba hablando la Biblia, donde los brujos, los hechiceros, a buscar una curación, y cuando no encuentran la curación quieren volver donde el maestro. Sí. Y ahí es que Dios, por eso es que hay gente que dice que, pero ¿cómo habiendo tanto hombre de Dios y mujeres de Dios, por qué no hay sanidad? Porque tu intención nada más es el milagro, no hay quien te hizo el milagro, que se llama Dios. Wow. Y Dios necesita que tú busques a Él, no solo por el milagro, sino porque tú lo necesitas. Así es. Sino porque tú necesitas, al igual que nosotros, tener a Dios. Porque hay gente que dice, yo tengo a Dios en mi corazón, pero el que tiene a Dios en su corazón hace su voluntad. Amén. Y porque usted no está haciendo la voluntad de Dios. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Comparta la transmisión con alguien. Seguiremos llevando esta sesión. Hablaremos de diferentes temas donde yo sé que Dios seguirá hablando y ministrando a sus vidas. Damos gracias por la vida de Luis y por la vida de Karina, que vino desde Barahona y la aprovechamos que estaba aquí. Pronto la tendremos en otra sesión. Así que comparta la transmisión, apóyenos compartiendo para que otros también escuchen estas poderosas enseñanzas que Dios está trayendo por medio de su propia palabra, pero nosotros es el canal que Dios le ha placido utilizar por su gracia y su misericordia para que nosotros le estemos llevando estas palabras. Hay una sesión también que se llama Lo que nadie habla, porque nadie habla de esto, sino que queremos hacerte entender muchas cosas a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, y que tú despiertes y sepas que Dios quiere que su gracia permanezca en ti, pero para eso tienes que ser obediente y hacer su voluntad. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Y terminamos diciendo, prefiero ser un desgraciado para el mundo y tener gracia para con Dios, que ser un desgraciado para con Dios y tener gracia con el mundo. Amén. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.